Amén. Gloria a Dios, hermano, tome su lugar y sea bienvenido una vez más a la iglesia de Nuevo Destino. Quiero administrar sobre este tema es muy de mucha importancia para nosotros, los cristianos, ¿verdad? Pasaremos grandes tribulaciones. Realmente, hermano, es algo que nosotros los cristianos tenemos que tener en mente, que Dios le dijo a sus discípulos. Pablo le recalcó a Timoteo, le dijo: Timoteo, vas a sufrir penalidades como un buen soldado. Timoteo, vas a tener situaciones difíciles. También después Pablo lo recalcó y dijo: ni tribulación, ni enfermedad, ni muerte nos va a separar del amor de Cristo. El mismo Señor nos dijo que íbamos a pasar tribulaciones, íbamos a pasar problemas difíciles en la familia, en el trabajo, en la escuela. Todas esas cosas las vamos a pasar por el hecho de ser cristiano o cristiana. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos de tener en cuenta que todo eso va a suceder. No podemos darnos ese lujo de decir yo ya acepté a Cristo y todo va a estar muy bien y de ver de maravilla y todos me van a amar y querer. No, hermano, esa es la palabra de Dios. Dice que por causa del Evangelio nos iban a aborrecer, por causa de la palabra iban a aborrecer nuestras vidas. ¿Por qué, hermano? Por el hecho de decir que amamos a Dios o que somos cristianos. Por eso es importante entender esto, que el Señor nos dice que vamos a pasar tribulaciones, vamos a pasar dificultades. Pero hay a veces lo hemos tal vez experimentado con nuestros propios labios. A lo mejor le hemos dicho a algunas personas: mira, vas a aceptar a Cristo y todo se te va a solucionar, todo va a estar bien. Y realmente, hermano, sí, nos da la paz y viene el contentamiento, pero después viene la prueba, porque el Señor a sus hijos los está probando. Si realmente nosotros estamos aprendiendo la lectura, ¿verdad? Porque como en la escuela te hacen un examen, aplíquenme para ver si aprendiste algo del tema de biología o de X materia. Así Dios también. Por eso el tema es: pasaremos grandes tribulaciones. Y si usted está pasando tribulaciones, confíe en Dios. O si usted está pasando, ya pasó, gloria al Señor, ¿verdad? Pero hay que confiar en Dios, que Él va a estar con nosotros. La palabra pasar es del griego erkomai, que denota ir o venir, se traduce pasar. Grande del griego megas, que se usa en el externo de forma, tamaño, medida, tribulación. Del griego tripsis o tripsis, se traduce tribulación, en plural, tribulaciones. Amén. Y vamos a entrar, amén, en nuestro texto base, Habacuc 3, 17. Un tiempo escuché una bonita canción sobre este texto, y sí, realmente es muy bonito este texto. Habacuc 3, 17 al 19. Amén. Vamos a leer estos textos. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera: aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar por la palabra de nuestro Dios en este día. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor. A ti la gloria, a ti la honra, Padre. Tal vez los que pueden escuchar esta palabra puedan mirar, puedan también ser tocados en este día. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por su fuerte. Amén. Habrá hambres, habrá enfermedades, habrá tormentas, pero nada nos va a separar del amor de Jesús.
Dice, yo me alegré en Jehová, aunque todo lo que era normal y predecible había colapsado. El profeta actuó por regocijarse. La obediencia al pacto era un requisito para disfrutar la prosperidad agrícola y pastoril, aunque la desobediencia daría inicio a las maldiciones del pacto. El profeta firmó su compromiso con el Señor, porque su anhelo y su deseo de gozo radicaron en su experiencia con Dios mismo, que va a su fortaleza. La respuesta de Dios a las perplejidades de Habacuc, no solo prometía la llegada de la ira divina, sino que también preveía la seguridad del favor divino y la esperanza. La seguridad y la esperanza no se basaban en bendiciones temporales, sino en el mismo Señor. Aquí, hermano, está hablando este profeta, o está explicando, dice, aunque en los corrales no haya vaca, aunque en la vid no haya su producto, con todo eso no importa, yo me fortaleceré en Dios. Está diciendo que yo no tenga nada, aunque venga la escasez, aunque vengan problemas en mi familia, enfermedades, y no haya nada, dice, con todo eso yo me voy a fortalecer en Dios. Mire, hermano, me está diciendo que van a venir momentos difíciles en su vida, difíciles, pero aún así él me iba a renegar, aún así él me iba a decir, no, pues es que mira cómo estoy, mira lo que estoy padeciendo, no. Él dice, yo me fortaleceré en Dios, aunque no haya vacas en los corrales, aunque no haya producto agrícola, no me interesa eso, yo voy a seguir adelante. Y hermano, muchas veces nosotros viene la escasez, viene el problema, la enfermedad, ya no queremos seguir a Dios, ya no queremos seguir a Cristo, nos detenemos. Eso, hermano, no es correcto. Tenemos que continuar, aunque la situación esté difícil, tenemos que seguir hacia adelante. El Señor no dijo que todo iba a ser fácil. El Señor no dijo que todo iba a ser fácil para nosotros. Y es algo también que tenemos que entender, que la situación a veces se pone difícil, pero Dios Él da la salida a esos problemas. Este profeta tenía experiencia en Dios. Había momentos de abundancia, momentos donde había lo suficiente, pero dice, aunque ahora ya no haya nada en el producto agrícola, tanto de la vid como de la higuera, o tanto como los corrales estén vacíos, dice, yo me voy a alegrar en Dios, yo voy a regocijarme en Dios, pero me voy a fortalecer en Dios. Vamos a pensar por un momento, ¿cuántas veces nosotros no hemos pasado momentos difíciles, momentos críticos, donde hemos dicho que ya no puedo más, hasta aquí? Dios viene y nos levanta y nos da otra oportunidad, porque el Señor permite las situaciones difíciles que pasen en nuestras vidas, para que de una u otra manera nosotros nos levantemos y de una u otra manera uno le busque más a Dios, porque eso es lo importante, la humillación ante Dios. Porque, hermano, Él permite las cosas para que uno le busque. Acuérdense, cuando todo está bien, cuando todo va de maravilla, no nos acordamos de Dios. Por eso Él viene y nos mueve para que uno se acuerde de Dios, para que uno diga, Señor, ayúdame. No sé si ya le pasó o le está pasando, pero Dios da siempre la salida. Dios siempre da la salida a nuestros problemas. El Señor permite que ya no haya ninguna vaca en el corral, que el producto de agrícola se acabe, con un propósito, con un fin. Es para que uno le voltee a ver a Dios y le diga, Señor, ayúdame, Señor, no puedo con esta situación. Hermano, Dios permite las cosas para que uno se humille ante Dios, para que uno le busque, y no es al contrario. Las tribulaciones, los problemas, no son para que nos alejemos de Dios. Los problemas son para que nos enfrentemos
sigamos adelante. Y si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, el que tiene problemas, niéguese a sí mismo y siga adelante con esos problemas, que más adelante Dios, Él nos va a sacar adelante. El profeta, él tenía ese compromiso con Dios, o de servirle, o de vivir para Dios, aún lo que pudiera suceder más adelante, aún de lo que podía pasar más adelante en escasez, o en falta de algunas cosas, no importaba. Él tenía que regocijarse, tenía que fortalecerse en Cristo, así como usted y yo, hermano, con las tormentas, los problemas. Es para que uno se fortalezca en Dios. No es para que se aleje, no es para que uno diga, me voy a esconder debajo de la cama. No, es para salir adelante y decir, Señor, aquí estoy, ayúdame. Solamente tú eres el único que me puedes ayudar. Dale fuerte el aplauso, muy bien. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Hechos. Vamos a Hechos 5, 41 al 42. Ya está ahí. Dice la palabra de Dios: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, estos hombres, Pedro y Juan, estos hombres entendieron a que estaban sirviendo, era un Dios vivo de poder. Ellos entendieron definitivamente que no estaban sirviendo a algo como algún fantasma, a algo ficticio, algo real. Estaban sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, a un Dios vivo. Hermano, y te dice, ellos fueron encarcelados y entonces ellos al salir de la cárcel le decían, mira, no quiero que hables de ese San Jesús ya, no quiero que hables para nada, te los voy a dejar libre, pero ya no hablan de ese San Jesús. ¿Y qué hacían ellos? Al salir, hermano, inmediatamente seguían predicando de Cristo, seguían enseñando la palabra, seguían, aleluya, instruyendo a los demás de la palabra o del evangelio de salvación, porque era necesario obedecer a Dios primero más que a los hombres. Hermano, no eran tiempos como ahorita, tal vez aquí en México, como yo sé que en otros países sí hay persecuciones, como en África, esos lugares de allá. En ese tiempo ellos estaban en la persecución. Eran tiempos muy difíciles donde perseguían a los cristianos, pero aquí los apóstoles se fueron gozosos por haber sido considerados dignos de padecer a causa de su testimonio en el nombre de Jesús. Y podemos mirar, a pesar de la amenaza de Seredín, paradójicamente su padecimiento permitió el desarrollo de la iglesia, sufriendo por el nombre del Señor Jesús. Estas persecuciones eran muy difíciles, pero era parte para que el reino de Dios se extendiera, para que el reino de Dios se extendiera en todo el mundo. ¿Cómo podía el Señor que se extendiera el evangelio si estuvieran todos ahí? Ahí en una comunidad. Entonces Dios permitió todo eso para que el reino de los cielos se extendiera. Y estos hombres
estaban felices, contentos por haber sido llevados a la cárcel o por causa del Evangelio. ¿Se imagina, hermano? Se ponían felices. Y usted dirá, ¿cómo era posible que lo encarcelaban, los azotaban y salían bien felices predicando el Evangelio? ¿Por qué mejor al salir, no mejor salían huyendo? O mejor se escondían para que ya no se quedaran a la cárcel. No, ellos tenían convicción de la palabra de Dios. No estaban emocionados nada más, sino que había una convicción verdadera en sus vidas, que aún hasta la muerte iban a ir, ¿verdad?, por predicar el Evangelio. Ellos no se detenían. La persecución, hermano, estaba al rojo vivo, pero aquí estos hombres, ellos salían gozosos, felices, por el Evangelio o por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos ido al evangelismo? Y muchas veces, una y otra vez, y nos ha tocado que alguien nos dice algunas palabras y nos ofendemos y decimos, yo no puedo ir al evangelismo porque me ofendieron en la calle. Hermano, ellos no nada más nos ofendían con palabras, nos echaban a la cárcel literalmente, como dice la Biblia, y al salir de ahí salían gozosos, salían felices, se sentían gozosos por haber sido tenidos o haber estado ahí en la cárcel por el Evangelio. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, hermano, porque tenían convicción de la palabra en sus corazones, se sentían gozosos, felices. Y no dice que un día sí, un día no, dice todos los días. Todos los días. ¿Y qué todos los días? Todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Aunque ya es el domingo es el primer día de la semana. Pero en realidad ellos estaban dispuestos todos los días a enseñar, a alabar el nombre del Señor. Porque a eso Dios nos ha llamado. A que le demos la gloria al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que mirar esto como un ejemplo vivo, que vamos a padecer afrenta, vamos a ser vituperados, vamos a ser, nos van a ser burlados por ser cristianos, Pero, hermano, no tengas temor, porque Dios está con nosotros, porque el Señor nos va a siempre, nos va a cuidar. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. No estaremos solos. Dice aquí, yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo con ustedes. Hermano, esa es una promesa para nosotros. Entonces, que no te extrañe, que no digas, ¿por qué, Señor? Es bíblico, es a los apóstoles les pasó eso, a los discípulos después, a los 120, a los 70, padecieron, hermano. Y usted y yo también vamos a padecer de vez en cuando, y debemos de mirar lo que eso también a los demás les pasó, y tenemos que continuar la pelea. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Hechos 16, (23 al 25). Ya está ahí. Dice la palabra de Dios de esta manera: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seco. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. El encarcelamiento no nos detenía. A veces nosotros, alguna crítica, algún señalamiento, ya no queremos servir a Dios, o un desprecio familiar, ya no queremos servir al Señor, queremos mejor que no nos desprecien. Me parece que la familia
Dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. Como un cristiano es, que una casa es un solo, la persona nada más que es cristiana, tiene problemas con los demás. Porque todos van en contra de él, porque es otro canal. Entonces, y sufriremos maltratos, y ellos, ¿verdad? También encarcelados, maltratos, azotes, todo eso, ellos lo soportaban por amor a Dios. Y nosotros a veces, con alguna cosa, ya no queremos seguir haciendo. La cárcel, la estructura de piedra que suele designarse como la cárcel de Pablo en la literatura turística de Filipo, solo se identificó como tal en una tradición posterior de la iglesia, la conversión del carcelero. Milagrosamente Pablo y Silas fueron liberados de la prisión, sin embargo, no vieron su libertad como un medio de rescate, sino como una oportunidad de testimonio como consecuencia. El carcelero y su familia se hicieron creyentes, orando, cantando himnos a Dios en medio del sufrimiento y el dolor. Pablo y Silas experimentaron una fuerte presencia del Espíritu Santo que llenó sus corazones de gozo y alabanza por el honor de padecer. Mire, hermano, usted también ya sabe la historia, ya he leído esa parte. Pablo y Silas estaban gozosos, felices, cantando himnos, ¿verdad? Y de repente las cárceles se abren de acuerdo a la palabra, y el carcelero pensó que se habían ido todos y se quiso matar. Y Pablo le dijo que no se matara, que todos los presos ahí estaban. Entonces, hermano, lo más importante aquí es que, a pesar de ese dolor, a pesar del sufrimiento que Pablo y Silas tenían, ellos no se dejaron llevar por ese dolor, sino que al contrario, ellos buscaban más al Señor o estaban cantándole a Dios. Entonces, hermano, ahí, ¿verdad? Ellos estaban alabando al Señor porque estaban gozosos. Ellos sabían que estaban en la cárcel, pero aún así, ellos cantaban a Dios y se abrió la cárcel y bueno, se convirtió el carcelero de Filipo, ¿se acuerdan? Y este hombre se convirtió y toda su familia. Valió la pena lo que Pablo y Silas estaban ahí padeciendo, pero lo más importante es que ellos se gozaban aún de los problemas. Hermano, es un ejemplo a seguir. ¿Se imagina? Por causa del evangelio estar en la cárcel, y es para que hubieran estado tristes, decir, no, pues, por culpa del evangelio, y mejor no fuera cristiano, y mira lo que me está pasando. Entonces, hermano, ellos no estaban lamentando, sino que estaban gozosos. Y ese gozo Dios miró esa alegría de ellos, ese gozo, y el Señor les mandó esa oportunidad para que predicaran a este carcelero y se convirtieran. Para que usted se dé cuenta que siempre hay un propósito para todo. A veces no entendemos algunas circunstancias que nos pasan, pero todo lo que nos acontece dice que va a ser para nuestro bien. Entonces, hermano, se imagina la conversión de este hombre, el carcelero y toda su familia. ¿Por qué, hermano? Porque Pablo estuvo ahí dispuesto y Silas a cantarle a Dios. Hermano, si Pablo no hubiera hecho, no se salva de persona. Pero él no renegó, él se gozó. Hermano, cuando tú estés ahí en un lugar de dificultad, de problemas, acuérdate de Dios. Dios permite eso que te pase para que le glorifiques, para que le cantes al Señor. Tienes problemas, hermano, cántale al Señor, ora al Señor, para que el Señor pueda mirar en ti gratitud y el Señor va a abrir puertas de ese problema. El Señor te va a bendecir en gran manera, pero no te pongas ahí a estar pensando que ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste que me pasara eso a mí? Ahora que me puedo
acuérdense de Cristo, Él tiene todo bajo control y Él lo va a sacar adelante, no importa qué problema sea. Usted agárrese de Dios, usted busque a Dios y sea agradecido y cántele al Señor en sus problemas. Dígale, Señor, gracias, y Dios me va a dar la salida en esa situación que usted pueda estar pasando. Acuérdese, no está solo en ese problema. Dios va con nosotros. Vamos a seguir leyendo las Escrituras. Amén. 2 Corintios 6:10. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Amén. 2 Corintios 6:10. Ya está ahí. Amén. Dice así la palabra de Dios. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos amos, ensanchaos también vosotros. Aquí está diciendo Pablo, él está pasando dificultades por el Evangelio, pero aún así dice él, tristes, pero hay un gozo en sus corazones, pobres, pero están enriqueciendo mucho, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. La pobreza, Pablo aquí estaba diciendo, o estaba enseñando, de que él estaba acostumbrado, estaba enseñado en la abundancia y en la escasez. Porque él decía, todo lo puede en Cristo que me fortalece, enriqueciendo a muchos. La riqueza espiritual que Pablo poseía en empatía, con generosidad, contribuyó en gran parte a la riqueza espiritual de sus oyentes. Amén, aquí está diciendo Pablo, en todo esto he sido enseñado, en la escasez y en la abundancia. Sé estar en abundancia y sé estar en escasez. En todo he sido aprendido. Dice, estoy entristecido, pero gozoso también, como enriqueciendo a los demás. O sea, está diciendo que conforme a las Escrituras, está enriqueciendo a los demás, porque el Señor dice que Él nos vino a enriquecer, porque Él se hizo pobre con nosotros. O sea, Él nos vino a dar las riquezas espirituales, que es su misma palabra de Dios, ¿verdad? Que nos ofrece vida eterna. Eso es, aleluya, las riquezas espirituales, su misma palabra. Mas siempre gozosos. Yo creo, hermano, que Pablo sabía lo que estaba hablando, enriqueciendo a los demás, como no teniendo nada, pero más poseyendo todo. Pablo es un hombre que estaba enseñando, hermano, de una manera impactante. Él podía estar en momentos, aleluya, donde había mucha abundancia, mucha comida y, aleluya, convivios por aquí, convivios por acá. Pero también se llegaba el momento de la escasez. Él se ponía en ayuno, tal vez, él se metía con Dios y él para todo estaba enseñado, tanto como para la escasez, tanto como para la abundancia. Y a veces nosotros decimos, pero es que me siento mal porque hay escasez en mi vida. Hermano, que no te sienta mal eso. Tienes lo mejor de lo mejor. Tienes a Cristo, y si tienes a Cristo tienes todo. Lo que Dios te ha dado es la paz en tu corazón, es la mayor riqueza que Dios te puede dar. Es la paz de tu corazón y tienes contentamiento aún en la escasez, aún en los problemas. Dios está contigo y Él te va a seguir bendiciendo. Den un fuerte aplauso al Señor, una más a Dios.
Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Hebreos capítulo 10. Amén, seguimos la lectura en esta hora. 10:34. Amén, ¿ya está ahí? Dice, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tenéis grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice, te despojaste o te compadeciste y sufriste con gozo. ¿Por qué? Porque hay algo mejor que Dios ofrece, la vida eterna. Las pérdidas de las propiedades. Aún así, seguir a Cristo. Él te dará calles de oro, mar de cristal, vida eterna. De los presos, algunas versiones traducen en mis cadenas, y esto motiva a algunos a postular que el autor de esta epístola fue el apóstol Pablo. Sin embargo, muchos otros cristianos también estaban encarcelados. Los encarcelamientos que los llevaron al compañerismo con los presos y el despojo de sus posesiones. Era una persecución oficial promovida por las autoridades. El autor alaba su gozo, su compasión y su confianza en el futuro, una mejor herencia eterna. Aquí Pablo está hablando con ellos, porque acuérdense que si ellos estaban presos en el tiempo, las personas que eran presas perdían totalmente sus posesiones, claro, porque eran cristianos. Los despojaban de lo que tenían, le quitaban todo, pero dice Pablo, te compadeciste de los demás. O sea, Pablo está ahí, está hablando con los presos y está diciendo, ustedes se han compadecido, ¿verdad? De aquellos también que están presos también aquí con nosotros, o que estaban ahí acompañándonos a él. Ellos también, dice, van a ustedes tener algo mejor en el cielo, que es la vida eterna. Por eso lo que está diciendo, una mejor, perdurable herencia, amén, en los cielos. No importa, hermano, lo que podamos perder por el Evangelio o por Dios, el Señor tiene algo preparado en el cielo. Mucho que mejor lo que está aquí en la tierra, todo se quedará. Muchos hasta a pie de la vida, por 1 metro de tierra, por 5 metros. Hermano, nosotros tenemos algo mejor en el cielo, que es esas calles de oro, mar de cristal. ¿Se imagina la nueva Jerusalén? Algo hermosísimo, donde estaremos en la presencia del Señor, donde nuestros ojos van a ser enjugados, nuestras lágrimas, estaremos para siempre con el Señor. Y eso es un gozo, hermano, que lo que estar ahí como Pablo y sus compañeros que estaban sufriendo en la cárcel, dice, hay algo mejor que esto, hay algo mucho mejor que ese sufrimiento. Y ese sufrimiento era pasajero, ¿verdad? Porque Pablo y los demás sabían que Dios les tenía preparado la vida eterna en el cielo. De eso mejor que nos pasa al Señor. Esa es una esperanza viva para nosotros. En el cielo tenemos algo mejor que lo que hay aquí en la tierra, ¿verdad? Allá hay cosas mucho que mejores que las que hay aquí. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Primera de Pedro 4:2. Vamos a seguir leyendo.
perdón, 4:12 en adelante. Ya está ahí. 1 Pedro 4:12 dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como diciendo ladrón o malhechor, o por entremeterse en el ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, realmente aquí el Señor nos está preparando para que no nos sorprenda. No te sorprenda cuando te venga esa prueba. No digas por qué me vino esa prueba a mí, o por qué esa situación me llegó a mí. Justamente ahorita que estoy buscando a Dios, que me estoy entregando más al Señor, ¿por qué me vino? Aquí Pablo te está dando la respuesta y te está diciendo: no te sorprenda, no digas por qué, o no te preguntes por qué vino esa situación a mi vida, que no te haga como algo extraño. Y Pedro lo rescata, lo dice, sino que gózate, que estás siendo partícipe de lo que los padecimientos de Cristo. O sea, Dios aquí le está diciendo, os da a entender aquí a través de Pedro, que nos gocemos aún en nuestros problemas, que nos gocemos aún en esas situaciones, que no te sorprenda, que no digas: sí, Señor, pero esto es algo raro, eso no lo puedo creer, esto que me está pasando a mí, yo no merezco que me pase esto. Yo creo que a otra persona sí le tiene que pasar, pero a mí no, hermano, que no te extrañe, que no te sorprenda. Las pruebas severas, las luchas, las dificultades, la escasez, los problemas, las acusaciones, las críticas, las murmuraciones, no es para que estemos extrañados, no es para que digamos: hey, ¿por qué a mí? Usted y yo debemos soportar esto y más, porque van a venir más pruebas, más dificultades, pero todo eso es para nuestro bien. El mismo Señor dice: todo es para tu bien. Es imposible que no venga ese tropiezo. La perseverancia en medio de la aflicción, eso es muy importante. A medida que se acerca al final de la carta, Pedro recuerda a sus lectores que no debería extrañar y soportar padecimientos. Dios utiliza las aflicciones para purificar a la iglesia. Por lo tanto, deberá entregarse sin reservas a Dios en medio de los sufrimientos. Pedro termina su epístola exhortando a los líderes y al conjunto de la congregación a perseverar en la fe, en el conocimiento de que su recompensa final es segura. Ahí está la clave, hermano. Perseverar, seguir adelante en medio del problema, no quedarse tirado ahí, no quedarse estancado, levantarse, decir: Señor, ayúdame, y seguir hacia adelante. Los problemas, las situaciones difíciles, no son para que uno se deje caer o se deje morir, es
echándole más ganas. Hermano, el justo con dificultad se va a salvar. Hermano, póngase a pensar dónde quedará el impío, el pecador. ¿En qué lugar estará? Yo creo, hermano, que es importante esto que Dios nos está diciendo, que vamos a tener problemas, dificultades, luchas, pero que no te extrañes. Y no digamos, amén, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿O por qué a mí me ha sucedido esto? Yo creo, hermano, que es importante entender que todo es para nuestro bien, ¿verdad? Eso es algo importante entender, que a veces nosotros hacemos las cosas al revés. Cuando vienen los problemas, las situaciones, nos alejamos de Dios y no debe ser así. Al contrario, los problemas no son para alejarse de Dios. Los problemas son para que nosotros nos enfrentemos. ¿Quién tiene problemas? Todos tenemos problemas, porque si no tuviéramos problemas, entonces, ¿dónde quedaría en la palabra de Dios que vamos a sufrir penalidades? Como buenos hermanos. Perdón. Entonces es importante que entendamos que vamos a padecer dificultades, vamos a padecer situaciones difíciles. Vamos a leer Filipenses 2, Filipenses 2:2. Dice la palabra de esta manera: completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. Hermano, está hablando aquí, Pablo, una vez más, sentir una misma cosa, unirse, más cuando están los problemas, están los problemas que tengamos, tenemos que estar más unidos en la lucha, en los problemas, en las pruebas, orar unos por otros, llevar esa carga unos por otros, para que de esa manera el Señor nos pueda seguir bendiciendo. No es para estar desunidos, no es para estar en división, no es para estar en contra unos por otros, al contrario, es para que estemos más unidos en un mismo sentido, en una misma cosa, para, como dice Pablo, y para completar mi gozo. Pablo, él se gozaba cuando él miraba que los hermanos estaban en un mismo sentir, estaban gozosos unos por otros. Y Pablo dice: completen mi gozo. Completen mi gozo, porque si ustedes no están en un mismo sentido, están en un mismo espíritu, no están en una misma cosa, o están en divisiones, Pablo está diciendo que él se iba a entristecer. Pablo está diciendo que iba a haber tristeza en su corazón, porque Pablo amaba a sus discípulos, a su iglesia, y cuando él miraba que estaban en contiendas o que estaban en divisiones, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, y había gran división, Pablo se entristecía, porque decía: se tienen que amar unos a otros, con un amor que Dios esté con ustedes. Cuando estoy con ustedes, todos se aman, están todos ahí unidos, pero dice: cuando yo no esté también, tiene que haber también esa obediencia a Dios. Pablo, aleluya, dice: completen mi gozo, sientan lo mismo, están unidos, están en un mismo sentir. Dice: si entienden la misma cosa. No es fácil, todos pensamos diferente, todos tenemos diferentes ideas, todos pensamos diferente en algunas cosas, somos distintos en muchas cosas, pero cuando está hablando de un mismo sentir, está hablando que estamos unidos. Tal vez no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero tenemos que estar unidos en un mismo sentido, en un mismo espíritu. Cuando miremos que la situación está difícil unos con otros, metemos en oración, unirse en oración,
mí completar mi gozo. Yo creo que Pablo, él se ponía feliz cuando miraba que los demás estaban en un mismo sentido. Vamos a leer ya el último texto, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 24, dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Una vez más, aleluya, Pablo está dando aquí a entender que él se gozaba porque padecía por ellos. O dice: yo cumplo mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo. O sea, yo estoy padeciendo por Cristo. Acuérdense que el Señor, Él nos ha apartado para Él. Y cuando una persona ama a Dios, por eso la gente aborrece a esa persona, porque el enemigo al Señor Jesucristo lo aborreció en la cruz del Calvario. Y como el Señor lo venció en la cruz y Él se fue una vez al cielo, ahora Él sigue aborreciendo a los hijos de Dios. Sigue aborreciéndolos por causa de que aman a Dios. El enemigo los aborrece. Por eso aquí está diciendo Pablo, ¿verdad?, que él se gozaba cuando estaba mirando sus aflicciones, su dolor y todo, ¿verdad?, por la iglesia o por el cuerpo de Cristo o por los hermanos. Amén. Podemos hablar también que Pablo, él se gozaba y quería seguir adelante porque padecía por causa de la palabra, o por ellos, o por los hermanos. Lo que padezco, o sea, el encarcelamiento de Pablo en aquel momento por causa de predicar el Evangelio. Cumplo lo que me falta. O sea, está diciendo que Pablo experimentaba la persecución que iba dirigida a Cristo. A pesar de su muerte en la cruz, los enemigos de Cristo no habían saciado su apetito de hacer daño. Así que encauzaron su odio hacia los que predicaron el Evangelio. Pablo cumplió lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Las motivaciones de Pablo para soportar el sufrimiento eran beneficiar y edificar la iglesia de Cristo. Hermano, Pablo sabía lo que iba a acontecer. Pablo mismo dijo que él iba a padecer por la palabra. El mismo Señor le dijo: eres un instrumento escogido, pero tú vas a padecer por mi palabra. Vas a padecer. Perseguiste a la iglesia anteriormente, pero ahora tú vas a ser perseguido, vas a ser encarcelado, vas a padecer por el Evangelio. Pablo lo sabía, pero aquí está diciendo: yo me gozo porque padezco las cosas por Cristo, o por el Evangelio, o por nosotros, o por la iglesia. Él se gozaba, él no estaba renegando, él no decía: ¿por qué? ¿Por qué me está pasando a mí? Pablo sabía que todo esto iba a acontecer.
¿Por qué, hermano? Porque por Cristo o por el Evangelio, hermano, nosotros cuando padecemos algo por Cristo, nos creemos ya no